Bien se ha dicho que cada uno de nosotros tenemos cola que pisar. Amén. No hay nadie aquí que no tenga su bolsa llena de fracasos y malas decisiones y cosas que vemos hacia atrás y los vemos como dolores, como vergüenzas, como cosas que quisiéramos que nomás desaparecieran de nuestro pasado. Si somos sinceros, nosotros somos por la mayor parte culpable de todas aquellas cosas que hemos decidido hacer mal. El pecado en nuestras vidas produce lo que se llama culpabilidad. Y muchas veces cuando personas sienten culpabilidad, no saben qué hacer con esa culpabilidad. Incluso vean, por favor, existe una culpabilidad que nos lleva al arrepentimiento. Esta es la culpabilidad correcta. En otras palabras, alguien puede tener una culpabilidad que no sea correcta y esta nomás produce esclavitud, pero hay una culpabilidad que sí es buena y es esa que nos lleva a Cristo para poder pedir perdón. En 2 de Corintios 7, versículo 10, noten, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce, ¿qué hace la tristeza del mundo? Produce muerte. Entonces vean el contraste aquí. Hay una tristeza que te lleva a Cristo, hay una tristeza que te lleva a muerte. Entonces quizás el día de hoy estoy hablando a personas que están jalando en su vida cosas que nunca debería haberlo hecho, quizás decisiones que has tomado muy dolorosas o cosas que te han costado. Y la pregunta grande que tenemos que hacernos es, ¿qué tipo de tristeza tienes? ¿Tienes una tristeza que te lleva a Cristo para que pidas perdón? ¿O tienes una tristeza que te mantiene esclavizado, que te sigue acusando, aunque ya has sido perdonado? Tienes quizás una tristeza que en lugar de sentirte libre, te sientes como que no puedes ni tomar el primer paso para una libertad genuina. Noten por favor entonces que existe una culpabilidad falsa que nos mantiene a nosotros encarcelados. La culpabilidad es el reconocimiento que hemos pecado contra Dios y el aceptar que estamos endeudados con Dios. Entonces, cuando hablamos de culpabilidad en estos términos, eso es correcto. En otras palabras, peco, me siento mal porque pequé, sé que hice mal y eso me lleva a Cristo para pedir perdón. Eso es correcto. Y ahorita vamos a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Pero ¿qué tal que cuando haces el mal y te sientes mal, pero nunca haces nada acerca de cómo te sientes? Esto te va metiendo más profundamente a lo que es la culpabilidad esclavizante. ¿Por qué? Porque entonces te sientes atrapado, te sientes como que ya no hay un mañana, te sientes como que ya no hay un paso para poder mejorar y te sigues metiendo en una cueva de culpabilidad y es ahí precisamente donde el diablo te quiere, para que no puedas superar o no puedas seguir hacia el frente. Entonces, en este tipo de sentimiento que nos lleva a Cristo es el correcto y es la culpabilidad que necesitamos. Pero noten por favor, la mayor parte de la gente huye de sus propias conciencias. Y quiero que lo piense de esta forma, porque sí, mientras que todos cometemos el mal, no todos corren a Cristo. Entonces, ¿qué llega a suceder? Es que gente comienza a sospechar todo, está siempre con temor a cada esquina. Como la persona que quizás le roba a alguien, ¿verdad? Siempre está pensando, va a llegar en cualquier momento a pedirme lo que yo le robé o algo así, y se siente siempre en la sospecha. La Biblia dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie ¿qué? Mas el justo está confiado como león. Entonces, ¿qué hace la gente que siente culpabilidad? Pues comienza a huir para acá, comienza a huir para allá, comienza a ver cómo le hace porque siempre tiene miedo, siempre está con el temor encima. Entonces, al tratar de correr de sus conciencias, las personas llegan a meterse en una situación que es peor. Muchas veces, hermanos, estas cosas sí son muy dolorosas. Cuando comenzamos la iglesia, había una hermana de nuestra iglesia que estaba sumamente medicada en antidepresivos y duramos tiempo nomás para poder comprender qué es lo que verdaderamente estaba sucediendo. Después de quizás meses de hablar con ella,
era que por fin abrió su corazón. Y yo preguntándole nomás, ¿qué pasó? ¿Cuándo inició esto? Quiero comprender, ¿cómo inició este proceso en tu vida? Y comienza a hablar con nosotros y comienza a decir, cuando yo tenía 15 años me embaracé, tuvo una niña, la vi nomás el día que nació y fue y la dejó en en un lugar de bomberos, en esta estación de bomberos, y ya nunca vio a su hija jamás. Entonces ella pasa su vida pensando siempre en eso que le causó mucho dolor y vergüenza y pena. ¿Y cómo decirle a alguien más de esto? Entonces ella se comenzó a llenar de culpabilidad, pero luego viene el día que es salva. Y uno pensaría, pues cuando es salva, pues ahora sí fue libertada. A lo contrario, cada vez que ella escuchaba mensajes de la familia, se sentía más culpable. Y siempre que se predicaba sobre qué es lo que es ser una buena madre, se sentía más culpable. Entonces esto la llevó a ella entonces a huir de lo que su conciencia le estaba diciendo, pero no había otra más que quizás despegarse de este mundo. Y además esa nunca es la solución que vamos a buscar. Eso es lo que ella hizo, hasta que por fin comenzamos a tratar con la raíz de por qué se sentía como ella se estaba sintiendo. Entonces, hermanos, esto es cuando una persona toma estas decisiones, se va profundizando. ¿Qué es lo que hace gente cuando se siente mal? Muchas veces puede correr a vicios, puede correr al refrigerador, ¿verdad? Pero no se preocupen, hermanos, yo no soy depresivo, pero ¿verdad? Pero la verdad es que una persona corre a algo cuando se siente mal. Y lo que Cristo quiere hacer para ti el día de hoy es librarte para que Él sea la persona que verdaderamente te dé perdón, para que ya no te sientas como que te detiene una cadena. Entonces, ¿verdad? Ya sea que una joven que sale embarazada, ya sea un hombre que anda mal o lo que sea, o alguien está haciendo malos negocios, uno puede recibir perdón y restauración para poder continuar en su vida cristiana. Entonces la culpabilidad, no tenés como un ácido que se va comiendo la conciencia poco a poco. Si no tratas con el dolor del mal que hiciste, tarde o temprano esto comienza a comerse a tu conciencia. ¿Y qué sucede después de largos años quizás de estar anulando la conciencia? Noten, cuando no hay restauración, el resultado es una conciencia cauterizada. En otras palabras, llegas al momento donde ya no sientes que hiciste mal, ya no te sientes mal porque hiciste mal. Y eso es una muy mala situación en la que te puedes encontrar, porque es bueno sentirse mal cuando haces el mal. Entonces esto es cuando ya no sentimos entonces el mal de hacer el mal. Entonces, cuando llegamos a 2 de Samuel capítulo 11, tenemos un episodio aquí en la vida de David que todos conocemos, cuando él desciende y cae en pecado con Betsabé. Todo el capítulo 11 de 2 de Samuel nos da el récord estricto de cómo sucedió esto en la vida de David. Además, yo estoy muy agradecido que la Biblia nunca oculta la realidad de todos nuestros héroes de la fe. Y si David, hermanos, cayó, la verdad es que nosotros somos capaces de tomar bastantes decisiones malas en nuestras vidas. La Biblia nos describe a David como el hombre detrás del corazón de Dios. Ahora imagínense tener ese tipo de corazón, estar en esa intimidad con Dios y de todas maneras tener un episodio como lo que aparece en 2 de Samuel capítulo 11. No estoy diciendo que es buena idea caer en eso, lo que estoy diciendo es que por eso dice la Biblia: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Uno tiene que comprender que estas cosas pasan en la vida y después de haber sido bendecido por el Señor, después de que Dios lo ascendió al trono, después de que lo libró de la mano de Saúl, Natán claramente le dijo a David: tú menospreciaste todo esto, todo lo que Dios te había dado, hasta te podría haber dado más si se lo hubieras pedido, pero porque no pudiste sostenerte al frente de este gigante que se llama la lujuria, su corazón entonces fue dividido. Ahora, cometió adulterio con una mujer casada, la embarazó. Luego hizo sus mejores esfuerzos para cubrir el pecado. David hizo que tarde o temprano mejor mataran a su esposo,
para que la gente pensara que entonces Él concibió este nuevo bebé en los tiempos correctos. ¿Y qué llega a suceder entonces, hermanos? Es de que el capítulo 11 de Segunda de Samuel nos da un vistazo de cómo personas responden incorrectamente cuando hacen el mal. El adulterio fue malo, pero fue peor cuando decide matar al esposo. Y fue todavía peor el tratar de pretender que estaban jugando a la casita y todo bien. Entonces, pero noten, hermanos, quizás usted en un tiempo hizo algo malo en su vida. Eso estuvo mal y sin duda todos tienen que recibir restauración. Peor es lo que llegas a hacer después. Y muchos están sufriendo consecuencias no del mal que hicieron, sino de cómo respondiste al mal que hiciste. Las decisiones que tomaste después de haberte sentido mal. Después de que comenzaste a sentirte un poco compungido por dentro y no supiste cómo manejar este sentimiento, entonces corriste hacia algo que te podría aliviar la conciencia. El problema es de que entonces aquí de este lado comenzaste a descubrir esclavitud. Comenzaste a sentirte que te estás ahogando siempre. Porque tu mente, tu conciencia te sigue apuntando allá atrás. Las acciones que estás tomando simplemente sientes que te están deteniendo y no te dejan vivir. Entonces, el capítulo 11 de 2 de Samuel es muy clave para poder nosotros comprender qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este momento. Cómo podemos nosotros recibir perdón y ser restaurados y cómo podemos buscar la gracia de Dios. Hermanos, no importa qué hayamos hecho en la vida, en Cristo existe el perdón. Y existe libertad. Y existe todas las cosas que usted busca, las puede encontrar en Cristo. Pero si no las encuentras en Cristo, te vas a encontrar en un lugar, en una esquina, en un mundo totalmente esclavizado a diferentes situaciones y cosas en la vida. Entonces, me gustaría hoy examinar los pasos que Dios tomó para poder tratar con David. Y así nosotros podemos aprender entonces cómo debemos de tratar nuestras vidas cuando estamos en el pasado todavía. ¿Qué debemos de hacer cuando estamos viviendo en este pasado? ¿Y cómo podemos salir de esto? David entonces se encuentra en un lugar que nunca se imaginó que se iba a encontrar. Al otro lado del dedo de Dios en forma de acusación. Siempre había estado en el brazo de Dios, protegido por Dios, mientras que Saúl lo trataba de cazar. Ahora se encuentra en el dedo puntado de Dios, donde tú hiciste este mal. Y Natán le dice a David, tú eres este hombre, que habrá sentido en ese momento David. Entonces, el pasado, hermanos, es el pasado, ¿verdad? El pecado de David ya estaba en su pasado. Incluso, por decirles este dato, de 2 de Samuel 11 a 2 de Samuel 12 pasó un año casi, 9 meses mínimo. Quiero que lo vea de esta forma. Lo que había pasado en la vida de David ya había pasado. Sin embargo, habían cosas que David seguía enfrentando por sus malas decisiones, que no fue hasta que Natán llegó y tuvieron esta confrontación, fue que entonces David comenzó a caminar correctamente. Ahora entonces, quiero que veamos esto en su contexto. Vamos a aprender hoy todos juntos. Y vean por favor, número 1 conmigo. Noten, número 1, comprendiendo la culpabilidad. Vamos a comprender esto bien rápido, qué es lo que está sucediendo en la vida de David. Y vamos a comprender esta culpabilidad. Ahora, para muchos que no saben, David escribió Salmos 32 y Salmos 51 en este periodo de tiempo mientras que él esperaba. Y hay cosas que estaban pasando, pero antes de entrar a esto, vamos a comprender los 3 tipos de culpabilidad. Y noten primero, por favor, existe lo que llamamos la culpabilidad jurídica. La culpabilidad jurídica. Esto es cuando todos reconocemos que generalmente todos como seres humanos somos pecadores. Amén. Todos. La Biblia dice en Romanos 3:23, ¿cuántos pecaron? Todos, y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esa culpabilidad jurídica, todos nacen en cierta forma con esta culpabilidad.
todos sabemos que somos imperfectos, todos sabemos que estamos muy cortos de lo que debemos de hacer. Por eso esa es la necesidad normal que todo ser humano tiene de creer en una deidad o creer en un Dios o creer de una forma u otra en algo que nos ayude. Y obviamente por eso en todas las generaciones habían personas con ídolos, con dioses, el dios del sol, porque de una forma u otra el ser humano nace con algo en nuestras vidas que nos apunta a buscar a nuestro Creador. Todos como seres humanos somos pecadores, todos somos culpables. Las buenas noticias para el pecador es Cristo. La Biblia nos dice en 2 de Corintios 5:21, noten, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En dónde? En Él. Entonces, todos somos pecadores aquí. No hay nadie que debe de pretender ser mejor que alguien más. Todos somos pecadores de una forma jurídica. Todos necesitamos a Cristo. Dios no duró con usted unos segundos más y lo hizo más especial que alguien más. Todos somos pecadores, amén. Entonces esa es la culpabilidad jurídica, ¿verdad? Pero noten segundo, luego tenemos lo que es la culpabilidad práctica. La culpabilidad práctica, hermanos, es, en otras palabras, la convicción del Espíritu Santo de Dios en su vida. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 6:16-8. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo ¿de qué? De justicia y de juicio. Entonces, déjales digo, entonces la culpabilidad práctica es cuando el Espíritu Santo de Dios viene a tu vida y te dice, tú has hecho mal. Eso está mal, confiésalo, apártate. Esa culpabilidad es la que produce el Espíritu Santo de Dios. Pero entonces, esta la comprendemos, todos somos culpables, todos somos pecadores. Todos en cierta forma sentimos muy frecuente el Espíritu Santo de Dios que nos dice, estás mal, corrige eso, corrige lo otro. Pero luego existe la tercera culpabilidad y es la culpabilidad falsa. La culpabilidad falsa surge cuando usted se condena a sí mismo, aunque ya haya sido perdonado. Entonces, esta culpabilidad falsa es esclavizante porque es cuando se le hace imposible continuar, no porque Dios no te haya perdonado y no porque Dios no te haya ya sacado la cadena que antes te detenía, es porque aunque eres libre te sientes tan mal que tú mismo vas y te pones la cadena en tu cuello otra vez. Es que mira el mal que hice, Dios está diciendo, ya, déjalo, camina. No, pero es que mira lo que yo hice. No, yo sé, pero ya fuiste perdonado, ya eres libre. Entonces, cuando uno se autocondena, se esclaviza a sí mismo. Si cada vez que te ves en el espejo, ves los fracasos y las malas decisiones que has tomado en tu pasado, usted mismo se está hundiendo en culpabilidad que a lo mejor ya no debes de cargar, porque fuiste perdonado, porque ya fuiste perdonada. Y hermanos, y la culpabilidad falsa usa 3 caras para mantenerte esclavizado. 3 caras. Y todos conocemos estas caras. La primera cara de esta culpabilidad falsa es la vergüenza. ¿Cuántos no se han sentido avergonzados? La vergüenza es muy poderosa. Y lo que al diablo le fascina usar es la vergüenza nuestra para detenernos. ¿Qué dirán? ¿Qué van a decir? Y como seres humanos muchas veces sí somos crueles. Somos quizás los únicos que pateamos a los nuestros cuando han caído al piso. En lugar de ofrecer restauración, vamos y lo pateamos. Oh, mira, se cayó, pues hasta está más fácil, vamos a agarrarlo a patadas. En lugar de ayudarles. Y muchas veces la vergüenza nos detiene, hermanos. La otra cara de la culpabilidad falsa es el temor. Muchas veces personas dicen, no, pero es que qué temor, qué van a decir, me van a ver mal, me van a juzgar. Y el temor, igual que la vergüenza, detiene a muchos detenidos en su lugar, esclavizados. En otros casos, la culpabilidad falsa tiene la tercera cara y es el enojo. Y muchas personas que en lugar de ir a Cristo para tratar con su culpabilidad, se llenan de enojo y resentimiento y les preguntas qué está pasando y siempre es que es la culpa de tal hermano,
es que la hermana hizo eso, es que mi esposa, es que mi tío, es que mi esposo, y se llenan de enojo por no saber cómo tratar con la culpabilidad. Entonces, ya sea que estés lleno de vergüenza en esta mañana, quizás estás lleno de temor, quizás estás lleno de enojo, yo no sé, pero si estás lleno de culpabilidad falsa, Dios quiere que usted sea libre en este día. El diablo es el que le fascina esclavizarnos a nosotros. Él es el que a él le fascina acusarnos. Ahora, muchos cristianos optan por tener una actitud como la del diablo, que les fascina encontrar mal en alguien y les gusta ir y acusar a tal hermano, pero no para ayuda de tal hermano, sino que para que otros lo castiguen y lo vean mal. Sí me explico, ¿verdad? Es como la malicia muchas veces de, ay, mira, hizo mal y vamos a decirle a todo mundo del mal que hizo. Eso es lo que el diablo hace cuando usted y yo pecamos. Y eso lo hace con Dios. Incluso dice la Biblia en Apocalipsis 12:10, noten por favor. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el que dice ahí, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de quién, de día y... Entonces, ¿qué es lo que le fascina al diablo? Vernos caer y va y nos acusa. Ahora, gracias a Dios que tenemos a un mediador, que es lo que habíamos estudiado. Por eso podemos vencer por medio de aquel que nos amó, porque mientras que está el diablo acusándonos por cada error que cometemos, tenemos un mediador que está diciendo, no, pero yo morí por él, yo derramé mi sangre por él, yo estoy aquí en representación de las malas decisiones de mi hijo Luis, aquí estoy yo, y está Cristo siempre mediando por nosotros para poder tratar con las cosas que comienzan a combatir en nuestras vidas. Entonces, pero qué triste es cuando cristianos optan por una actitud diabólica. Debe de dolernos cuando alguien cae. No debe de ser asunto de pisotear a alguien o de sentirnos superior. Debe de causar tristeza, debe de compujarnos en nuestro corazón de que alguien cayó en pecado o está en esclavitud en algo, tomó malas decisiones. Nunca debe de ser nuestra respuesta viste cómo cayó, y acusar. Gente que hace esto es porque tiene serios problemas y necesita sentirse bien de sí mismo. Entonces necesita que apuntar a las debilidades de otros para sentirse bien. Pero eso no es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer, porque eso es lo que el diablo hace. Amén. Siempre debemos de tratar esto con compasión y gracia. Y siempre debemos de tratar de ayudar. Entonces, comprendiendo la culpabilidad, quiero que veamos segundo, por favor. Noten los pasos entonces del fracaso. Ya comprendemos el dolor. ¿Qué sucede entonces con el fracaso de David? Y muy similar a cualquier fracaso que nosotros enfrentemos hoy, vamos a seguir patrones muy similares. Ahora sí quiero que vayan a 2 de Samuel capítulo 11, por favor. 2 de Samuel capítulo 11. Ahorita en el capítulo 12 vimos cuando Natán confronta a David. Noten versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá, pero David se quedó en ¿dónde? Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerle saber a David diciendo, estoy encinta. Ahora vamos a pausar aquí. Noten varias cosas que vemos muy en común en estos pasos cuando uno comete grandes errores en su vida.
Primero vemos que David primero fue negligente a obligación divina. La Biblia dice en el versículo 1 que cuando todos los reyes fueron a guerra, hay un rey que no fue. Él se quedó en casa. Él debería haber ido a la guerra junto con todos los demás reyes porque él era un rey y él tenía que ir a la batalla. Pero él decide quedarse en casa. Cuando nosotros somos negligentes con lo que Dios quiere que hagamos, nos va a poner en un camino incorrecto, en una mente incorrecta, con distintos sentimientos incorrectos. Entonces, nosotros, hermanos, queremos estar seguros que estamos siendo fiel a las obligaciones divinas. El siguiente paso que vemos, no solo fue negligente con obligación divina, pero vemos segundo, él estaba desocupado. En otras palabras, no le preocupaba, él estaba despreocupado. Y vean el versículo 2, nomás para hacerles saber, noten lo que dice. Y sucedió un día que al caer en la tarde, ¿qué sucedió con David? Se levantó la tarde, amén. Ahora, yo sé que muchos de ustedes se levantan hasta la tarde, pero esto no es normal, excepto que usted trabaje toda la noche. Muy bien, entonces si trabaja de noche, entonces sí se va a levantar en la tarde. Para alguien normal se levanta en la mañana, pero les voy a decir lo despreocupado que estaba David. Noten, él debería haber estado en guerra, no fue a guerra. Él manda a Joab. Y en lugar todavía de estar preocupado, ¿cómo estará la guerra? ¿Cómo estarán los asuntos? ¿Cómo estará mi ejército? Él se está despertando a mediodía, como que si nada estuviera pasando. ¿Y sabes lo que él estaba pensando? Él está pensando, Dios me va a dar la victoria como siempre lo ha hecho. Estaba menospreciando la palabra de Dios y la bendición de Dios en su vida. Pero él estaba bien despreocupado, simplemente estaba pensando, pues bueno, pues vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué sucede. Él no tiene ni conciencia de orar por los que están en el ejército, ni pensar cómo les está. A él no le importa ahorita nada del mundo, él está totalmente tranquilo. Tercero, luego vemos que él estaba de ocioso también. Ese es un gran peligro cuando no tienes nada que hacer. Pues él se levanta a mediodía y decide nomás pasearse en su terrado, sin hacer nada, que ves como meterse a Google sin saber qué vas a hacer. Nomás estás de ocioso. Y la mente ociosa es el taller del diablo. Y lo que estoy diciendo es que él se levanta muy despreocupado, se levanta, no tiene nada más que hacer, más que pasearse y a ver qué es lo que la vida le da. Y luego es cuando descubre a esta mujer que se está bañando. Entonces vemos otro siguiente paso que él toma, y noten cuarto. Él alimenta la atracción de la tentación. Versículo 3 dice, envió David a preguntar por aquella mujer. Noten que una cosa es ver y otra cosa es saber cuál será el WhatsApp de ella. ¿Sí me explico? Él podría haberse detenido, pero él decide, bueno, pues vamos a ver qué más puedo indagar de esta mujer, y comienza a pedir información de ella. Se me hace bien curioso cómo el siervo responde, porque el siervo le dice quién es ella. Le dice, versículo 3, noten, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Eso es bien significante, porque sabemos varias cosas. Betsabé era la hija de Eliam, y conforme a 2 de Samuel 23:34, Eliam era uno de los guerreros de David. Era uno de los buenos, de los fieles de David. Eran aquellos que le apoyaban. Y no se diga Urías. Urías era un hombre fiel que también estaba en la batalla con David. ¿Qué es lo que el siervo le está tratando de decir al rey? En otras palabras mexicanas, le está diciendo, rey David, no sé qué estás pensando, pero piénsala bien. Ella está fuera de tus límites. Piensa en quién vas a lastimar. Es Eliam, es Urías. Piénsala, medítalo bien, lo que está aquí por medio. Pero ya él está cegado y no hace caso a la advertencia, y eso lo lleva a otro paso, y es la realización del pecado. Es cuando ahora sí toma los pasos y dice, pues no me importa de quién es su padre y no me importa quién es su esposo.
Y nos recuerda a lo que dice Santiago 1:14 al 15 y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el ¿qué? El pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Muy similar a Adán y Eva, y pues Eva ve el fruto, codicia el fruto, agarra el fruto, muerde el fruto, todo el proceso es igual. Mi primer pregunta para Eva sería, ¿por qué estabas al lado de este árbol que no deberías de comer? ¿Por qué estabas tan cerca? Se diga lo que se diga, nosotros como cristianos tenemos que hacer los mejores esfuerzos de alejarnos de cualquier cosa que sea tan tentadora para nosotros. No debemos estar abrazando el árbol prohibido, ¿verdad? Y, o sea, ¿qué estaba haciendo Eva? O sea, ¿por qué estaba ella ahí? ¿Dónde estaba Adán cuando ella comenzó a hablar con la serpiente? ¿Y por qué todas estas cosas suceden? Yo no sé, pero seguramente no era buena idea que Eva estuviera ahí en el árbol, jugando al lado del árbol, estando cerca del árbol, oliendo el árbol, a ver qué olía. Porque cuando ya llegó el diablo, ya supo qué decirle para poder que se enfocara y comenzara a agarrar del fruto y así mismo caer. Pero entonces, hermanos, esto no es lo peor de la historia de David. Sabemos que él duerme con ella se embaraza y uno pensaría, no, pues sí es lo peor. No, porque David logró irse de una situación mala a una situación peor. Y noten por favor siguiente, de mal a peor. Muy bien, entonces, para que usted vea que todos podemos cometer grandes errores aquí al no responder bien cuando hacemos el mal. Entonces dice la Biblia en el versículo 5, por favor, noten conmigo, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lavas tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado presente a la mesa real. Mas Urías durmió, ¿dónde durmió él? A la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Versículo 10. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? De camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida del alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí, aún voy de mañana y desecharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió ¿a dónde? Entonces aquí Urías tenía más carácter borracho que David sobrio. Y noten entonces, para poderlo comprender, hermanos, la historia aquí, y aquí está David, él supo que hizo un mal y está pensando, ¿cómo le haré? Ya sé, me voy a traer Urías, y él seguro por haber estado lejos de su esposa por tanto tiempo, él por naturaleza va a querer tener intimidad con su esposa. Entonces, ya lo trae, a ver, yo te traje desde la guerra para que tú, aunque tú no eres mi general, me des un reporte de la guerra. ¿Cómo está la guerra? Bien, ok, perfecto, vete a tu casa, vete rápido. ¿Y qué hace? Urías va y se acuesta afuera, se no va a su casa. Y él está, ¿qué está pasando? ¿Qué no viniste? Le dice David de un largo viaje, ¿qué no? Es así, dice Urías, pero ¿cómo yo voy a entrar a mi casa a comer y estar a gusto? Si mis hermanos y el rey y nuestra nación está en guerra, yo no puedo hacer tal cosa. Entonces está otra vez el rey pensando, ¿cómo le hago? Ya sé, lo voy a emborrachar.
Porque tú sabes pues que alguien borracho pues no va a tener juicio normal, lo emborracha y va y se acuesta en la casa, ahí en la cama de David, bueno, en la casa de David y no va a su casa. Entonces, ¿qué es entonces lo que hace David? Y aquí es donde la situación se va de mal en peor porque no está funcionando lo que él quiere hacer para tapar esto. Entonces comienza el versículo 13 y noten, y David lo convidó a comer, versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta, diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, para que sea herido y muera, de mal a peor. Amén. Y esto, hermanos, es un clase ejemplo de muchas veces de cómo nosotros somos nuestros peores enemigos. Recuerden que cuando nos encontramos en malas situaciones, somos muy buenos para decir, es que esto me pasó y esto me pasó, y cosas que verdaderamente pasaron, pero eso no fue lo que te destruyó. Aquí el gran mal, sí, el adulterio que cometió David estaba mal, eso fue pecado. Pero lo que ya Dios está tratando con David fue, no solo hiciste el mal, pero luego matas al esposo. O sea, el esposo no tenía nada que ver aquí, él estaba inocente, él tenía un buen corazón y va y lo mata. Y ahora sí se metió en problemas serios con Dios. Porque por eso Natán le dice, David, yo te hubiera dado mucho más. Si tú me lo hubieras pedido, te hubiera dado todo el rey, todo el mundo te lo doy. Tú caminas conmigo. Pero como menospreciaste mi palabra y como te atreviste aún a matar a Urías, su esposo. No, ahora sí, le dijo Dios, todos los días de tu vida vas a tener un recordatorio de esta mala decisión. Vas a siempre tener guerra en tu casa. Siempre va a estar en momentos dolorosos en tu vida. Lo que hiciste en secreto, yo lo voy a hacer público. Entonces, en lugar de buscar a Dios y arreglar las cosas con Dios, entonces él busca cómo entonces deshacerse de su problema matando al esposo. Y esto, hermanos, si vean por favor, el hombre se ha hecho un experto en tratar de evitar las malas consecuencias de sus malas decisiones. Y yo pienso que vamos a salir más rápido de nuestros problemas el simplemente buscar a Dios inmediatamente. No busque cómo darle la vuelta, encuentre a Dios y arréglese con Dios. No hay ningún ser humano que pueda ser juez sobre nosotros. Dios es nuestro juez, amén. Pero aquí David nunca buscó esto, nunca buscó el cómo arreglar. Él simplemente se fue profundizando. Gálatas 6:7 nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Entonces, ¿cómo se transforma una mala decisión en algo catastrófico? Pues David nos da un buen ejemplo de cómo pasan las cosas y cómo se van desarrollando las cosas. Y hermanos, tenemos que cuidar nuestras vidas de no ser igual. Los cristianos de hoy, hermanos, hacen malas cosas, hacen cosas muy similares. Cometen un gran error y les voy a decir, el primer paso que hacen es paran de ir a la iglesia. Luego se esconden o cambian de iglesia o tratan de culpar a otros. Te voy a decir por qué yo estoy aquí. Es porque un hermano me criticó, es porque un hermano me dio una mala cara, es porque no sé, salí al baño y el ujier me sentó atrás. Y de una forma u otra, gente comienza a apuntar hacia otras causas por el mal que ellos cometieron en lugar de buscar a Dios. Y debemos de buscar siempre a Dios, hermanos, siempre. Proverbios 28:13 dice lo siguiente, quiero que noten. El que encubre su pecado, ¿qué dice? Mas el que lo confiesa y se aparta, ¿qué? La Biblia es muy sencilla, no es complicado esto no es fuera de este mundo.
el que busca, el que se aparta, encuentra misericordia, hermanos. Noten, por favor, la muerte de Urías fue una artimaña sutil para cubrir la vergüenza de su pecado con Betsabé. Él estaba pensando, no puedo ver a Urías, mi compañero, en los ojos. Ya sé una forma de no verlo en los ojos, pues me voy a deshacer de él. Totalmente mal en la forma que lo está pensando. Entonces, hermanos, qué profundidades estamos viendo ahorita. Y qué problemas qué problemas nos metemos en estos momentos que descuidamos nuestras vidas. Y vemos aquí un descuido de parte de David, se está metiendo en grandes problemas, pero ahora pasa casi un año, nomás para poder comprender aquí, pasa casi un año, embaraza a Betsabé, mata a Urías, las cosas para él pensaba que las cosas ya iban bien. No tan bien porque a lo que él escribió en Salmos 32 y lo que escribe en Salmos 51, es obvio que él no estaba bien, pero externamente se veía bien. Vean esto por favor en la pantalla, no había alegría en su vida, o sea, no había paz, no había anticipación por el nacimiento del bebé, solo había dolor y culpa. Y si ustedes recuerdan, Dios decide quitarle la vida del hijo, de ese primer hijo, con Betsabé. Entonces, él está en agonía, él está en dolor, él está totalmente sintiéndose culpable. Noten número 3, por favor, entonces, para tomar la historia aquí que estamos aprendiendo. Y vemos el efecto que tuvo en David. Esa decisión tuvo un efecto muy grande en David. Lo que hizo era algo muy malo, pero lo empeoró, pasó el tiempo. Y quizás con el tiempo, hermanos, vean esto, quizás David pensó que le había librado del castigo. Quizás pensó, bueno, ya lo peor ya vino. Y tengamos cuidado, hermanos, cuando pensamos que Dios no va a tratar con algo de lo cual nosotros no hemos tratado. Tarde o temprano, incluso vean, no confundas la misericordia de Dios a la tolerancia del pecado por parte de Dios. No confundas estas dos cosas. Muchas veces por misericordia Dios sí las deja así las cosas, pero gente toma ventaja y piensa, bueno, pues hasta me siento bendecido en esta vida, aunque esté haciendo el mal, pero no debe de ser así. La Biblia claramente nos dice en Eclesiastés 8:11, y noten por favor, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos ¿para qué? En otras palabras, la Biblia nos dice, si Dios tratara con nosotros en el mismo segundo, ¡pum! No, hombre, caminaríamos rectos. Amén. Así. Mi mamá siempre nos da unas buenas y rápido a nosotros, ¿verdad? No nos dejaba un año y luego después trataba con nosotros. No, él inmediatamente. Estuviéramos en un restaurante, estuviéramos en donde sea. Mi mamá tenía sus formas de cómo llevarnos al baño, cómo darnos una buena y hacernos salir sonriendo. Muy bien, entonces, ya les digo, y uno se pone así, ¿verdad? Se pone recto. Pues Eclesiastés 8:11 dice, pues como Dios no viene y da sentencia inmediata, ahora muchas veces lo puede hacer, pero no todo el tiempo, la gente tiende a pensar, pues yo voy a hacer el mal entonces, porque de todas maneras nada me está pasando. Entonces, noten que es un error pensar que solo porque Dios no arregla cuentas inmediatamente, quiera decir que nunca va a arreglar cuentas. Es un gran error eso. Por eso Gálatas 6:7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Aunque no existan señales externas del juicio de Dios por lo menos 9 meses, Dios estaba tratando con él internamente. Y hay cosas que están pasando en la vida de David, hermanos, y por eso escribe Salmos 32 y Salmos 51. Si nunca los has leído, léanlo para que puedan comprender qué es lo que está pasando en la vida de David. Entonces, ¿qué es lo que está pasando o qué le pasó a David? Rápidamente noten, por favor. Vemos que él sufría consecuencias físicas. Él se sentía muy mal de lo que había pasado. Y la Biblia dice en Salmos 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermanos, él está totalmente físicamente
muy adolorido por lo que él está pasando. Y noten que muchas veces cuando alguien está mal, va a afectar hasta el cuerpo físico de uno, de cómo se siente. Segundo, vemos que él también sufría consecuencias emocionales. Vemos en Salmos 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, hermanos. Noten que emocionalmente él estaba totalmente destruido. Y muchos cristianos no tienen gozo, no tienen paz, porque están huyendo de algo, no pueden disfrutar la vida cristiana. Entonces, cuando esto pasa, van a haber siempre dos resultados. Y aquí se los voy a dar. Primero, depresión. Si eres cristiano y estás mal con Dios, es una probabilidad muy grande, muy alta, que siempre vas a estar deprimido. Porque el Espíritu Santo siempre te está señalando, hey, arregla cuentas conmigo, hey, arregla cuentas conmigo. Y uno se siente mal y pues ¿qué hace? Pues comienza entonces a profundizarse y sentirse mal. Ahora, no estoy diciendo que toda depresión es raíz de un pecado que no has confesado, pero eso es lo que está pasando con David. Segundo, se llena de ansiedad. Está lleno de ansiedad. Supongo que David vivía constantemente con el pensar, ojalá que nadie cuente meses aquí, ojalá que nadie ponga a ver detalles, ojalá que alguien no me ponga a cuestionar, a ver, ¿y cuántos meses tiene Betsabé? ¿Y cuándo murió su esposo? Imagínense este tipo de ansiedad que él estaba cargando. ¿Habrá dicho algo su siervo? ¿Le habrá dicho a otras personas? A lo mejor estaba pensando ahí David. ¿Se habrá hecho chisme? ¿Qué tanto saben? O sea, sí me explico, él está lleno de ansiedad pensando en estas cosas, pero ahora noten tercero. Sufrió consecuencias espirituales también. Salmos 32:4 dice, porque de día y de noche se agravió sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y toda persona, hermanos, toda culpabilidad que no se trata nos va a alejar de Dios. Vean, por favor, nuestro pecado no cambia la actitud de Dios hacia nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No cambia la actitud de Dios. Él nos ama. ¿Sí? Pero lo que sí hace el pecado, y noten, pero el pecado sí cambia nuestra actitud hacia Dios. Entonces, Él nunca para de vernos como sus hijos, pero nosotros sí cambiamos en cómo tratamos nuestras cosas con Dios. Y cuando estamos en esa situación, entonces ya nos sentimos despreciados, nos sentimos mal, pero Dios está, vamos a arreglar cuentas para que encuentres misericordia, para que esté todo bien. Pero no, el ser humano quiere huir y quiere esconder la cabeza como avestruz. Y Dios trata entonces con nosotros. Noten Salmo 51:3, porque yo conozco mis rebeliones, dijo David, y mi pecado siempre está aquí. Eso no es normal, hermanos. Cuando ya somos perdonados, no debe de siempre estar nuestro pecado enfrente de nosotros. Pero así se sentía David, se sentía esclavizado. Es por eso que tenemos que aprender cómo vencer esto, con un propósito nuevo en el futuro. Entonces, comprendemos bien lo que está pasando en la vida aquí de David. Entonces, voy a terminar con esto. Y noten número 4, por favor. Vean el error esclavizante a una vida con propósito. Vamos a ver este error a una vida con propósito. Y entonces vemos primero con lo que comenzamos, cómo podemos entonces irnos de un error a una vida con propósito. ¿Cómo podemos estar hundidos aquí en culpabilidad a tener libertad en Cristo como debemos de tenerla? Pues primero, noten, David es confrontado y lo primero que vemos en la vida de David es que Natán va con él y le comienza a dar en parábolas. Mira, déjate cuento, había un hombre pobre que tenía nomás un cabrito y pues vino un hombre rico que tenía muchos, pero fue y decidió y agarró el único cabrito que tenía. Y básicamente era porque Natán sabía cómo David iba a responder y dijo, no hombre, ese hombre debe de morir y debe de pagarlo 4 veces más. Y escucha estas palabras, tú eres aquel hombre. Y Natán lo confronta. Entonces, es algo increíble que vemos, pero primero entonces él es confrontado. Noten segundo, David entonces acepta responsabilidad. Y creo que aquí está la clave para cualquier paso hacia cualquier restauración propia.
Dice la Biblia, y noten, en 2 Samuel 12, versículo 13. ¿Estamos todos ahí? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces aquí dice David, ok, ya no tengo dónde esconderme, yo pequé, estoy tomando responsabilidad, y Dios sí decide hacer muchas cosas a consecuencia de este pecado. Ahora les voy a decir, Dios decide cómo quiere decidir qué es lo que Él va a hacer, y pues estas cosas nadie sabe. Tenga mucho cuidado de asumir, ¿verdad?, que Dios va a ir y quitarle la vida a alguien inmediatamente. No sé, los cristianos, ¿verdad?, muchas veces piensan de Dios como que Dios está en el cielo queriendo matar a alguien. Él está buscando a quién matar. No, Dios no está así. Tampoco está Dios pensando que siempre Él nos va a hacer sufrir eternamente por malas decisiones. Muchas veces sí lo puede hacer. Yo no comprendo muchas cosas de Dios. Yo lo único que sé, y no sé mucho, pero sé algo, es que Dios hace lo que Él quiere con la gente que Él quiere. ¿Sí me explico? Allá vemos que Ananías y Zafira roban dinero y Dios decide matarlos. Ahora, sinceramente yo no sé, yo no sé si es la forma que yo manejaría las cosas, pero vemos que Ananías y Zafira, cayeron muertos. Muy bien. Amén, eso está en Hechos, por si acaso no saben, ¿verdad? Eso está en Hechos. Vemos que Acán decide robar unas monedas y decide robar cobijas babilónicas. Y Dios no solo mata a Acán, sino que Él pide que se apedree a toda la familia. Wow, eso está tremendo, ¿verdad? Pero luego vemos que Dios con Sansón tuvo toda la paciencia del mundo. Sansón siguió desobedeciendo y lo dejó Dios en paz. Vemos que Lot vivió una vida muy desperdiciada casi toda su vida, y hasta el final ya Dios salió, la esposa de Lot se transformó en una estatua de sal. Y luego con Moisés, un hombre íntegro que le sirvió, peca contra Dios en una cosa sencilla. Le debería haber hablado a la piedra, pero le pega. ¿Cuántos recuerdan? Y Dios le dice entonces, como tú me menospreciaste, no vas a entrar a la tierra prometida. ¡Wow! Eso está tremendo. ¿Cómo Dios maneja las cosas, hermanos? Son asuntos de Dios. Es lo que les estoy diciendo. En el caso de David, él decidió darle varias consecuencias que vemos que sí pasaron. Decide quitarle la vida del hijo que concibieron. Decide traerle guerra en su casa. Y si ustedes recuerdan después, vemos que su propio hijo se levanta, Absalón se levanta en contra de David, vemos que le quitan las esposas, vemos todo lo que Dios le dijo que le iba a pasar, le pasó. El peor de las consecuencias fue la pérdida de testimonio. En el versículo 14 dice, hiciste blasfemar a los enemigos de Dios. Entonces, para distanciarnos de la culpabilidad, hermanos, tenemos que reconocer nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que cambiar nuestra dirección en cuanto a nuestro pecado. Tenemos que arrepentirnos. Pero lo bueno es que David acepta responsabilidad. Lo tercero, vemos que David es perdonado. Y la Biblia dice claramente, tus pecados son remitidos. Dios le perdonó a David. Y eso entonces lo lleva a una vida con propósito. Y luego vemos cuarto, noten, David continúa entonces viviendo para Dios. Y las cosas sí, en cierta forma nunca fueron igual. Pero David continuó con un propósito distinto en su vida, con algo a lo que él podía alcanzar. Existe una vida, hermanos, después del fracaso. Amén. Siempre, si usted quiere, le pone un punto y continúa otra oración. Pero muchos le siguen poniendo comas en sus vidas y continúan en lo mismo. Y unas evidencias de la vida de David es, si ustedes recuerdan, para hacerles las historias cortas aquí, el sacerdote Abiatar se iba con David y los levitas estaban sacando el arca de Jerusalén.
David los envía de vuelta declarando su dependencia de la voluntad de Dios. Y noten 2 de Samuel y vayan hasta el capítulo 15, nomás para que vean este ejemplo aquí. 2 de Samuel 15 y noten el versículo 24. ¿Estamos ahí todos? Dice, he aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Noten otra vez aquí, ahora sí él está hablando otra vez como hombre restaurado. Él está confiando en Dios, él tiene propósito, él está continuando en su vida. Un hombre llamado Simeí también sigue a David, maldiciéndolo, y luego David responde otra vez poniendo su confianza en Dios. Hermanos, hay muchas cosas que suceden después de la vida de David, que vemos que sí, a lo mejor estaba un poco mal, y es como que si usted toma una mala decisión y juega a las carreras en su carro, se voltea y cometió un gran error y a lo mejor, ¿verdad?, termina en una silla de ruedas, pero hay vida después de eso. A lo mejor diferente, a lo mejor va a tener rasgos de algo, de una mala decisión, pero eso no quiere decir que es el fin de su vida. Las cosas continuaron para David, él siguió hacia el frente. Entonces todos sabemos qué sería una mentira si nosotros dijéramos que no hemos cometido pecado, que no tomamos malas decisiones, y todos sabríamos que no hay algo correcto con esto. Pero noten, cuando fallas, Dios te ayudará a través del proceso de confesión, arrepentimiento y restauración. Y Dios siempre nos ofrece ayuda a todos nosotros en estas áreas. Entonces incluso te guardará a través de cosas muy terribles y consecuencias muy terribles, pero solo Dios puede hacer esto, amén. Está la promesa de la gracia de Dios, y noten Jeremías 18, 1 al 6, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces, hermanos, Dios puede hacer lo que Él quiere con nosotros, y nos va a moldear, nos va a ayudar, nos va a restaurar, nos vuelve a edificar. Entonces, mi pregunta para usted es esta. ¿Está viviendo usted con un propósito presente o está viviendo en su pasado? ¿Está viviendo sumamente libre o su pecado siempre está enfrente de usted? ¿Cómo se siente hoy? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo te encuentras? ¿Libre? ¿Necesitas ser librado por Dios? ¿Necesitas pedir perdón de algo para ya sentirte libre? ¿En qué estás luchando? ¿Con qué estás luchando? Vean, por favor, ¿puedes continuar derrotado por el fracaso, estando esclavizado a la culpabilidad? O noten esto, o puedes librarte. Usted decide. Dios está dispuesto, la pregunta es si usted está dispuesto. Puedes ser libre al tomar responsabilidad, al confesarlo a Dios y arrepentirte, y al ser restaurado. Es muy sencillo. No hay mucha vuelta de hoja aquí, es muy sencillo. ¿Y saben qué? Todos de vez en cuando visitamos el trono de la gracia para pedir perdón, y Dios nos restaura, y por su misericordia continuamos. Amén.
Lo único que puede empeorar algo es que nosotros tomemos malas decisiones después del error. Amén. Muchas veces cuando yo le he llamado la atención a mis hijos, se meten en problemas por algo que hacen, y lo que los mete en más problemas es lo que hacen después de haberse metido en problemas. Amén. Muchas veces, ¿verdad? Hemos comenzado con algo tan sencillo como, a ver, Benjamín, ¿verdad? Hiciste este cochinero, ve y límpialo. ¿Cómo responde a eso? Es lo que lo mete en problemas. No, que esto y lo otro. No, que fue Luis el que me pegó y se me cayó. Y ahí se pone. Entonces, ahora sí, cuando se ha ejercitado la disciplina, muchas veces le digo, oye, no es tanto ni lo que hiciste, es lo que hiciste después que te dijimos que hacer, lo que te está metiendo en más problemas. Recuerden, hermanos, nadie aquí es exento de vivir una vida perfecta sin error. Una vez que reconoces el error que haces, buscas restauración, buscas perdón, buscas a Dios, o te hundes en culpabilidad, o te estás hundiendo más y más profundamente donde ya no sabes ni cómo salir de este hoyo, pues Cristo es quien te extiende la mano hoy para sacarte y darte libertad a que tanto deseas. Ningún ser humano te puede dar eso, Cristo sí te la puede dar. Él es el único que murió por nosotros, el inocente muriendo por los culpables, porque nos ama. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que bendigas este tiempo de invitación.